Perdón. Habíamos también mencionado que en realidad no hay diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Y la semana pasada hicimos nosotros esa comparación o ese estudio basándonos en las parábolas, ¿no? Por ejemplo, la parábola de mostaza, en Mateo se dice, ¿no? El reino de los cielos es semejante a, ¿no? Y comienza la explicación o el relato de la parábola. En Lucas, por otro lado, no dice el reino de los cielos es semejante a, sino dice el reino de Dios es semejante a, y se relata la parábola de la semilla de mostaza. Así que es básicamente lo mismo, estaba dentro de lo que sería la percepción y también la disposición del escritor, guiado por el Espíritu Santo, a hacer uso de uno o referencia de uno o de lo otro. Mateo se piensa que cuando él escribe su evangelio, él lo escribe pensando más en los judíos, ¿no? Testimoniando a los judíos. Así que se piensa que posiblemente por esa razón es que él trataba de ser cuidadoso en no usar tanto el reino de Dios, porque había una especie de mucho celo y a la vez también una gran reverencia hacia el nombre de Dios. Así que él hacía uso del reino de los cielos. Pero es lo mismo. Sí, ya hemos hablado. Básicamente, nosotros podemos decir que es lo mismo. Voy a compartir con ustedes pantalla y en esta oportunidad rápidamente voy a tratar de ir desde el inicio, sí, con el propósito de que aquellas personas, aquellos hermanos que no estuvieron con nosotros puedan, sí, brevemente tener una idea de lo que estamos nosotros, estamos estudiando, ¿no? Ese es el reino de Dios, ¿sí? Y la importancia de ello a tal punto que habíamos hablado que en la oración modelo que Jesús enseña a sus discípulos, la primera petición en realidad dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Por lo general nosotros muy poco oramos, sí, que venga el reino ya. En iglesias muy poco nosotros escuchamos ello, ¿no? Jesús nos enseñó a orar por su reino y habíamos hablado algunas cosas también al respecto. ¿Por qué debemos orar por el reino? Bueno, básicamente porque nos pone a nosotros en una perspectiva correcta dentro de la vida, porque vivimos tan afanados por lo nuestro, ¿sí? Y vivimos tan afanados por lo nuestro porque lo que más está en nuestra mente y quizás en nuestros corazones es también lo nuestro, o sea, lo de este mundo, nuestro caminar en este mundo. Y como que obviamos, omitimos, descuidamos, ¿no? El reino de Dios, el reino en el cual el Señor nos ha puesto y también nos ha brindado la posibilidad de nosotros servirle a Él en ese reino mientras estamos en este mundo y aún también cuando estemos en el mundo venidero. Las muchas preguntas que existen respecto al reino, como ¿qué es? Sí. También recuerden eso, ¿no? Como que cuándo se hace efectivo el reino, dónde se encuentra el reino, quién participa del reino, cuál es su naturaleza, qué tiene que ver la iglesia con el reino. Y sí, un poco es lo que predicamos acerca del reino de Dios, ¿no? Por lo general estamos más interesados en aprender cómo vivir con éxito en este mundo, ¿sí? Y nos olvidamos de entender que debemos vivir como siervos del reino de Dios. Y en esta parte vamos a nosotros considerar
estos puntos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar, Dios mediante, de la realidad acerca del reino de Dios, ¿sí? Y aquí es donde nos introducimos a este primer punto. ¿Cuán real, perdón, es el reino de Dios? Bueno, es tan real como la Biblia lo menciona. Juan el Bautista anunció acerca del reino de Dios. En realidad, entiéndase que ya esto del reino de Dios viene de aún desde el Antiguo Testamento y vamos nosotros a hablar también de ello más adelante, Dios mediante. Pero entiéndase estas cosas y les voy a pedir que alguien nos ayude, ¿sí? Con la cita bíblica, darle lectura en voz alta. Si pudiese, Mateo capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 2, ¿sí? Alguien, por favor, que nos pudiese ayudar. Y mientras tanto, vamos a darnos cuenta a través de estos versículos que este es un asunto de fe. O sea, el reino de Dios es un asunto de fe. Porque Juan vino simplemente anunciando, sí, los judíos tenían una idea, pero una idea más de que el Mesías venga y destrone a Roma y comience pues el reino que Dios había ofrecido. Pero es un tema de fe, un tema de si esto existe, esto es conforme se anuncia, y también este es un reino real. Alguien que por favor dé lectura en voz alta. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 2. Pastor, buenas noches, hermano, buenas noches. Yo voy a A ver, leer, pastor. ¿en En, español o en portugués? en español. Oh, ok, dale En, entonces. en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Muchas gracias. Y no solo decía es un asunto de fe, porque sí lo es. Hermanos, nosotros no vamos a poder servir a Dios en su reino si es que nosotros no lo hacemos por fe. Creo yo que muchas veces nosotros más vivimos en base a lo que nosotros queremos, y eso ya no es fe. Fe es vivir en base a lo que Dios quiere. Y como nosotros no vivimos muchas veces en base a lo que Dios quiere, sino más en lo que a nosotros nos distrae, a nosotros nos atrae también, entonces muchas veces nosotros estamos descuidando la labor que Dios desea para nuestras vidas en este su reino, un reino que definitivamente sería una bendición para todos, ¿sí? Jesús mismo, recuerde usted, predicó acerca del evangelio del reino de Dios. Si alguien, por favor, puede dar lectura al capítulo 4 del mismo Mateo, estamos por ahí nada más. Mateo capítulo 4, el versículo número 23, en voz alta, si pudiese usted dar lectura a ello. Repito, Mateo 4, versículo 23. ¿Alguien? ¿Alguien dijo yo? Pastor, continúo. ¿Puedo seguir? ¿Ya? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ok, entiéndase que Jesús, sí, es el mensajero de este reino. Él es el rey en realidad también de este reino, pero vino como el mensajero de este reino, y también entiéndase que el mismo Jesús es el mensaje del reino, es el evangelio. Y hermanos, este evangelio es el mensaje al cual debemos prestar muchísima atención. Este es un mensaje que sobrepasa cualquier otro mensaje. Sí, este es un mensaje que no tiene fin en realidad, y que ojalá nosotros pudiésemos comprender cuán confiable, uno, el mensajero es, y dos, el mensaje, esto es el evangelio del reino de Dios. Si usted tiene alguna pregunta o algo que quiera agregar, por favor, me lo hace saber, me detiene nada más, habla,
y podemos nosotros prestar atención a usted. Disculpen que está que se hace más fuerte, supongo, las campañas políticas. Por acá en la tarde pasó una caravana y parece que en estos momentos pasa otra caravana. Ay, ay, ay. Así que simplemente tenemos que aguantar, ¿sí? Ahora, hay algo interesante respecto a Jesús y el reino. Los judíos entendían que si el reino estaba aquí, entonces el Mesías también. Ambos eran considerados inseparables. Repito, ¿sí? El Mesías y el reino eran considerados inseparables. O sea, el aceptar que el reino estaba acá, como anunció Juan el Bautista, era aceptar que el Mesías estaba acá. Pero como a los judíos les fue difícil el aceptar a Jesús como el Mesías, entonces ellos también seguían ignorando la presencia de el reino sobre la tierra. Algo, bueno, como dice acá, ambos eran inseparables, o sea, no se podía separar, no se concebía la separación del Mesías y el reino. En realidad también así deben ser Jesús y sus iglesias. Sí, no se debería percibir. Puede darse el caso de que si Jesús se aparte de su iglesia o aparte a una de sus iglesias, bueno, sí, dependiendo de la fidelidad, o en su defecto, permítame ponerlo así, dependiendo de su infidelidad. O sea, si una iglesia está siendo infiel, y no simplemente porque por ignorancia, sino por rebeldía, ¿sí? Jesús puede remover su candelero, conforme se menciona también en Apocalipsis, y una congregación deja de ser iglesia del Señor. Entiéndase, ¿cuándo somos una iglesia del Señor? Cuando nosotros estamos entendiendo que Jesús es cabeza, Jesús es rey, y nosotros cuerpo, nosotros siervos, debemos seguirle a Él. Por ello es tan importante que se entienda que es cierto, necesitamos nosotros rendirnos a Él, someternos a Él como iglesias. Pero de esta parte de las iglesias dentro del reino de Dios, vamos a hablar también más adelante. Algo que también necesitamos entender es que los mismos apóstoles enseñaron acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, si ya alguien por favor también pudiese ayudarnos. Hechos en el capítulo 1, primera instancia, versículos del 1 hasta el 3, y también leeremos el versículo 6. Si alguien, por favor, pudiese ayudarnos con ello. ¿Alguno de ustedes, hermanos? Pastor, ¿puedo? Sí, puedes. Gracias. Hechos 1, ¿verdad? Ya. Hechos 1. Hechos 1 del 1 al 3 y el versículo 6 también. Ya. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ok. Como usted se da cuenta, Jesús enseña del reino. Sí. Pero se ha dado cuenta que nosotros muy poco hablamos ya del reino, ¿no? Ciertamente, Jesús en esos 40 días últimos, y antes también, por cierto, de su sacrificio, pero en esos 40 días, ¿no? Después de su resurrección, lo que les enseñó a los discípulos era casualmente del reino. No les enseñó, mira, ustedes van a poder lograr esto y esto y esto y esto. No, era acerca del reino. Ustedes van a poder conquistar reinos, van a poder conquistar esto o esto otro. No, les enseñó acerca del reino de Dios. Los discípulos, creo yo que los apóstoles representan a nosotros, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos
si tenemos que aprender algo del reino, queremos aprender de aquellas cosas que a nosotros nos atraen o nos distraen. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué preguntaron los apóstoles? ¿Ya? O sea, ¿ya va a pasar esto? ¿No? ¿Ya va a pasar esto? Y Jesús básicamente le dice, no se apresuren, simplemente aprendan ustedes, ¿sí? Respecto al reino. Nosotros también muchas veces creo yo que cuando estudiamos respecto al reino estamos pensando, ¿cómo puedo lograr que Dios me escuche? ¿Cómo puedo lograr que Dios me dé esto? ¿Cómo puedo lograr que esto y esto otro? Cuando la idea es simplemente entender nuestro Dios es bueno, aprendamos a nosotros a confiar en Él, vamos a estar bien en Él, al margen de lo que esto pueda significar. Muy bien. Repito, si usted tiene alguna pregunta, algo que quisiera compartir, algo que quisiera usted agregar, siéntase cómodo, por favor, de hacerlo, ¿sí? Luego, también algo que debemos comprender es que las iglesias fieles, ¿no? Esto es en el primer siglo, instruyeron también acerca del reino de Dios. Y aquí alguien que por favor nos ayude con segunda de Tesalónica, o Tesalonicenses, disculpen, capítulo 1, versículos del 3 hasta el 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 3 hasta el 5. Y aquí seguro que ya algunos hermanos están, pastor, pero ya muchos versículos ya, ¿no? Bueno, por eso se llama estudio bíblico, porque vamos a estudiar la Biblia, ¿sí? Así que no reniegue, más bien seamos agradecidos de que estamos también nosotros tratando de conocer mejor al Señor y también la palabra de Dios. Alguien que pudiese dar lectura a estos versos. Adelante, por favor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Muchas gracias. Lo que a nosotros nos corresponde, sí, como iglesias, obviamente, es continuar rindiendo nuestras vidas al Rey. Sí, y este Rey nos va a ir transformando, ¿correcto? Y conforme nosotros vamos a ir siendo transformados, también dice la Biblia, allí en este pasaje, que nosotros vamos a poder caminar, ¿no? Andar, vivir de acuerdo al reino. Así que no cambiemos nosotros esta misma convicción que tuvieron las iglesias del primer siglo. Todo eso acerca de rendirnos al Rey y seguir enseñando el mensaje de este reino. ¿Cuál es el mensaje de este reino? El evangelio de Jesucristo. Recuerde usted, sí, porque iglesias no es que se van a ver, ya se están viendo tentadas a dejar de lado el evangelio de Jesús. Muchas veces nosotros estamos optando por cosas que quizás mencionen algunas cosas, valga redundancia, del evangelio, pero que muchas veces se aplican más a la conveniencia, ¿no? Personal, más que a simplemente la gloria de Dios. Entonces tengamos nosotros muchísimo cuidado en ello. A mí una vez ya les he contado a la mayoría de hermanos de que alguien una vez se me acercó, ¿no? Después de una predicación y me dijo, ¿por qué sigue predicando la Biblia? ¿No? Debería predicar temas más actuales, ¿no? Temas más coyunturales. Y le dije, bueno, si usted me hubiese llamado a predicar, bueno, debí decir, no le dije, no, si usted me hubiese llamado a predicar, entonces quizás haría caso a lo que usted me dice, pero es Dios quien me llamó a predicar, por lo tanto voy a predicar lo que Él me dice, ¿no? Y hasta donde yo entiendo,
lo que necesito predicar es la palabra de este reino. ¿Sí? Así que iglesias necesitamos seguir haciendo esto. ¿Sí? Iglesias necesitamos predicar de cuánto debemos nosotros rendirnos a ese rey, ser transformados por ese rey, ser usados por ese rey para beneficio de su reino. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algo que quisieran agregar en estos momentos? ¿Sí? ¿Alguien, antes de pasar a otro punto respecto casualmente a la realidad acerca del reino de Dios? ¿Habrá alguien? Mientras, si es que hubiese en todo caso alguien que quisiera compartir algo, pero entendamos que es cierto, este reino es real. Repito, muy poco nosotros hablamos de ello, ¿no? Y nos hemos olvidado de que lamentablemente en este mundo, en este lado de la eternidad, hay dos reinos, ¿sí? Uno es el reino de Dios, ¿sí? El reino de luz también se llama, el reino de Cristo, el reino de los cielos, y el otro es el reino de las tinieblas. Si nosotros no tenemos cuidado de la presencia de ambas, o no estamos en todo caso advertidos de la presencia de ambos reinos, posiblemente vivamos en uno sin necesariamente estar apercibidos del otro. Y de ser así, en el reino en que más viviésemos y sirviésemos, sería el reino de las tinieblas, porque eso va con nuestra naturaleza. Usted y yo, por naturaleza, vamos a objetar el vivir conforme al reino de Dios, porque no es nuestra naturaleza. Es algo que usted y yo necesitamos comprender, aceptar y, como bien dice la Biblia, ¿no? Negarnos a nosotros mismos con el propósito de que el Señor nos vaya transformando y nos vaya utilizando. Es lamentable el hecho de que, siendo hijos de Dios, muchas veces nosotros más vivimos bajo los preceptos del reino de las tinieblas, ¿sí?, que del reino de Dios. Qué triste. Y lo peor es que muchas veces estamos bien con ellos, o sea, pensamos que estamos bien, que lo estamos disfrutando y que por lo tanto seguro que Dios debe estar contento con nosotros al respecto, y no nos damos cuenta que no necesariamente es así. Necesitamos nosotros, repito, ¿sí?, aprender a vivir conforme ese mensaje que es el evangelio de el reino de Dios. Decía, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar, hermanos? De lo contrario, pasaríamos al punto número 2 para hablar un poquito respecto a la naturaleza del reino de Dios. ¿Cuál es esa su naturaleza? Y también les voy a pedir que una vez más puedan ustedes apoyar con la lectura de los versículos. Hermano Juancito, levantaste la mano, adelante. Pastor, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería la evidencia de que yo como creyente debo estar seguro que estoy ciertamente en el reino de Dios? Bueno, ¿cuál sería la evidencia de que, o sea, ya eres creyente? Eso es lo que te entiendo, ¿no? ¿Cuál sería la evidencia de que como Amén. creyente? ¿Correcto? Amén. Okay. Ok, eso, Juancito, lo vamos a ver también un poquito más claro más adelante. Sin embargo, básicamente es, primero, ¿para quién vives? ¿Sí? ¿Para quién vives? Y la idea es vivir para el rey. ¿Sí? Y dos, si estamos viviendo en conformidad o en obediencia al mensaje del rey o del rey. ¿Sí? Amén. Ok. Amén. Por lo pronto eso, vamos a ver algo más, un poquito más adelante. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo que quieran agregar? Entonces decía, por favor, traten de
apoyar con la lectura. Y aquí viene esto. Si es estamos hablando de la naturaleza del reino de Dios, este es un reino imperecedero. ¿Sí? Y aquí hay algunas citas que básicamente explican lo que les antecede. Alguien que por favor pueda leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 11. No son lecturas largas. Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 33. Hebreos 12, del 25 hasta el 28. ¿Quién dijo yo? Yo, Dale, hermano, dale. segunda de Pedro, Segunda de Pedro, muy bien, dale. 10:11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahí mismo dice, ¿verdad? Es reino eterno. ¿Qué significa eterno? Que no tiene inicio, no tiene fin. Siempre existe. Ese es Dios, ese es su reino. ¿Quién lee Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33? Lucas 1, del 30 al 33, por favor. ¿Alguien? Mientras más rápido, mejor. Yo, pastor. Por favor. Lucas. Lucas 1, del 30 al 33. Ya. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ok, ahí está nuevamente, sí, o sea, no se va a acabar su reino, nunca. Y el último pasaje en Hebreos, capítulo 12, 25 al 28, se lo agradecería, sí, me parece a mí increíble todo esto y lo voy a decir en un ratito por qué. Alguien, por favor, con Hebreos, capítulo 12, versículos del 25 hasta el 28. Yo, pastor. ¿Ya? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ok, gracias. Algo que debemos nosotros considerar es lo siguiente, que absolutamente todo, ¿sí? Lo que el hombre construyó, construye y construirá, puede ser destruido. ¿Estaría usted de acuerdo con ello? Vuelvo a repetir, todo lo que el hombre, incluida la mujer, no vaya usted a estar acusándome, el pastor cree que los hombres nomás son los únicos que construyen cosas. También la humanidad, ¿sí? Todo lo que la humanidad construyó, construye y construirá, absolutamente todo ello puede ser destruido. ¿Es así o no? Ahora, ¿por qué razón puede ser destruido? Porque por más capaces que nosotros pudiésemos ser, seguimos siendo muy limitados. Por más poderosos que nosotros pudiésemos ser, seguimos siendo muy limitados. Por eso es que todo aquello que nosotros hacemos puede ser destruido.
Pero el reino de Dios, entienda usted, tiene como su hacedor a ese Dios que es infinitamente poderoso y da ganas de decir a veces infinitamente eterno, ¿no? Pero lo eterno es de por sí ya es infinito, ¿verdad? ¿Verdad? No se puede destruir. Es indestructible y como bien dice acá, ¿no? Inconmovible, eso sí, inconmovible. O sea, no se puede remover, ¿no? Es más, en este pasaje de Hebreos se dice, ¿no? Hasta la tierra va a ser removida, ¿no? Los cielos van a ser removidos. No los cielos, no la morada de Dios, pero sí los otros cielos van a ser removidos, ¿sí? O sea, ¿cómo es que nosotros entendiendo esto, ¿sí? Entendiendo esta diferencia entre lo que Dios puede hacer y lo que nosotros podemos hacer, ¿cómo es que nosotros todavía nos atrevemos a pensar que lo que nosotros hagamos, digamos o tratemos de cambiar respecto al reino de Dios va a ser mejor que aquello que Dios ya ha establecido? Es imposible. O sea, nosotros podemos ser personas con muchas ideas, pero nunca vamos a comparar a Dios. Nosotros podemos ser no personas con mucha iniciativa también, pero nunca vamos a comparar a Dios. Y no solo ello, sino que Dios es santo, Dios es puro, y nosotros, por otro lado, tenemos una naturaleza que es pecaminosa, que no es justa. O sea, ¿cómo podemos nosotros pensar que sí, nosotros los seres humanos podemos mejorar el reino de Dios haciendo las cosas y pensándolas a nuestra manera? Es imposible. ¿Se da usted cuenta? O sea, no tiene, por último, no tiene lógica. ¿O me equivoco? O sea, no tiene lógica. Nosotros que somos personas tan lógicos, no tan de razonar, tan de razonar. O sea, no tiene sentido esto. Hermanos, necesitamos simplemente confiar en ese nuestro Dios. Muy bien, luego pasamos a esto, ¿sí? Este es un reino invisible, o sea, como que no lo podemos señalar en su mayoría, ¿sí? No lo podemos palpar en todo caso, ¿sí? Por favor, también con estos pasajes. O sea, no es de este mundo. Sí, Juan 18:36, alguien que por favor le dé lectura a ello. No se puede ver con ojos naturales, Juan 3:3. No se conforma a este mundo, Romanos 14:17. No es materialista, ¿no? Como este mundo, sí, o físico, si es que se desea. Alguien con Juan 18:36. Juan. Alguien que lo diga de memoria. No hay alguien que lo diga de memoria. Mi reino es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, perdón. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús le dice a Poncio Pilato. ¿Sí? Si fuese de este mundo, haría que me rescatasen, básicamente. Juan 18:36. Juan 3:3, cuando Jesús con Nicodemo, ¿no? Hablan y Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, con esos nuestros ojos naturales no podemos ver el reino de Dios. Es un tema, y lo dije hace un rato, es un tema de fe. Me dejo entender, ¿sí? O sea, no, usted y yo quizás cuando hablamos de un reino, hablamos, ¿no? de una ciudad, ¿no? Amurallada, con un rey allí dentro y nosotros también dentro. Pero este reino de Dios no se manifiesta de esa forma, ¿sí? Es en este aspecto espiritual, se va a manifestar más adelante, pero hoy por hoy es espiritual, ¿no? No se conforma a este mundo. ¿Sí? Dice Romanos, Pablo lo dijo, ¿no? El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Sí? O sea, no satisface de la manera que las cosas de este mundo nos satisfacen a nuestra carne, ¿sí? O a nuestro cuerpo también. No es. Ese es uno de los grandes problemas que creo que muchas personas tienen. O sea,
Algunos dicen, no, voy a ir a la iglesia, ¿no? Pensando que se va a satisfacer en esa persona la carne, ¿no? O lo físico, material en uno, como quisiéramos que también, ¿no? Cuando estamos en el mundo se nos satisfaga. No, es distinto esto. Es distinto, o sea, no, coma, es distinto esto. No estoy diciendo no es distinto. Así que es lo cierto. Y también no es materialista, sí, cuando en 1 Corintios 15, 45 al 50 se nos dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso es que también la Biblia nos enseña y nos dice que nosotros recién sabremos cómo seremos cuando Jesús venga por nosotros. Porque vamos, ¿no? Los que están muertos van a resucitar, ¿verdad? Y van a tener un cuerpo transformado. Los que estén con vida cuando venga Jesús van a ser arrebatados y se encontrarán en las nubes con Jesús para siempre, pero sus cuerpos van a ser transformados también. Sí, así que no podemos ver el reino de Dios con estos ojos nuestros. Muchas veces eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Tenemos que nosotros entender, este es un tema de fe. Es un tema de fe. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Y algo más que quisiera que nosotros comprendamos es que este es un reino de justicia. Te dije, hermano Juancito, que más adelante también vamos a hablar de esto, respecto a la pregunta que hacías, cómo notarlo, ¿no? Cómo notarlo en uno. Es la justicia de Jesús en uno. Sí, es el rendirse a Jesús y dejar que Jesús sea quien señoree en uno, quien transforme a uno y quien definitivamente controle también a uno. Dice, la equidad es el cetro del reino. En Hebreos capítulo 1, versículo 8, eso sí me agradaría que alguien le dé lectura, por favor. Sí, y también entiéndase que la justicia del reino es Jesús. No se trata de qué es lo que usted y yo hagamos, sino de lo que se trata es a quién estamos siguiendo cuando lo hacemos, ¿sí? Y que debe ser a Jesús. ¿Verdad? Por ejemplo, usted puede en una iglesia cantar un himno, pero si usted no canta en Jesús, eso no es justo, no va a ser justo, ¿no? Usted puede hacer grandes obras también, bienes de beneficios, pero si no es en Jesús, no sirve. Sí, en 1 Corintios 13 también dice, no, usted hasta puede dar su vida por los demás, pero si en verdad no es en el amor de Jesús, no sirve, no va a ayudar, espiritualmente hablando, moralmente hablando, esto es. Así que alguien con Hebreos capítulo 1, versículo 8. Pastor, ¿Ya? Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Usted sabe qué es el cetro? No vaya a pensar que se han equivocado acá, se olvidaron de una letra, la letra N, porque la palabra debe ser centro. No es centro. Cetro está bien. ¿Qué cosa es un cetro? Cetro es básicamente... Adelante. ¿Qué es el cetro? Pastor, ¿no era como un bastoncito que tenían los reyes? Claro, que expresa la autoridad, ¿no? O sea, eso es lo que manifiesta esa autoridad, ¿no? Un bastón, una vara, también se puede llamar, ¿sí? Pero entiéndase que ese cetro es la justicia. O sea, es la justicia, el cetro, la autoridad en este reino. Sí, por eso es que hemos leído este pasaje, porque ciertamente, entiéndase, sí, eso es lo que debe primar en este reino. Cuando venga Jesús y también instale aquí su reino milenial, es la justicia, ¿sí? lo que se va a dejar, y mucho más cuando estemos ya con él por la eternidad.
En Mateo capítulo 5, versículos del 17 hasta el 20, hay algo que también es muy importante si pudiésemos nosotros leerlo. Repito, en Mateo capítulo 5, alguien que quiera darle lectura en voz alta, de lo contrario yo puedo hacerlo. Mateo capítulo número 5. ¿Sí? ¿Hay alguien que se anime? Mateo 5. Adelante. Pastor, Adelante, por favor, hermano. no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera Sí, sigue. Sí. De manera que cualquiera que quebrante pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, rápidamente, sí, con esto ya también vamos terminando. ¿Cómo era la justicia de los escribas, de los fariseos? Sí, les doy la respuesta. Una autojusticia. Sí, ellos se justificaban a sí mismos. Sí, pero sabemos que, y siempre lo repito, ¿qué es lo que un pecador produce? Bueno, un pecador va a producir pecado en todo lo que haga. Sí, así como un naranjo va a producir naranjas, un palto va a producir paltas, así también un pecador, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir pecado. De allí que necesitamos solo de Jesús, y en Jesús nada más, cuando nosotros nos humillemos, cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros nos entreguemos, es que solo en Él sí vamos a hallar justicia. Solo en Él vamos nosotros a ser justos. Entonces, este reino que es justicia necesita, ¿sí?, del Rey, que es Jesús, y aquellos que somos nosotros los siervos en ese reino, necesitamos también llenarnos de ese Jesús para que encaminados en Él podamos también nosotros mostrar obras de justicia. No existe otra forma, no existe otra manera. No se trata de que no, yo sí, como yo soy, que soy yo más preparado, yo soy mejor que tú. No se trata de que como tengo una mejor posición económica, entonces yo soy mejor. No se trata de ello. O no se trata de que, en razón a lo mencionado, entonces Dios sí me va a aceptar. No se trata de ello. Eso era lo que hacían los fariseos, los escribas. De lo que se trata es de que entendamos, Jesús es nuestra justicia. Rindámonos. ¿Ok? Rindámonos. ¿Alguna pregunta? De lo contrario, ya con esto vamos terminando el estudio del día, el día de hoy. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿O algo que quieran agregar? Voy cerrando esto, ¿sí? Decía, ¿alguna pregunta? Estamos claros. Qué hermoso es el reino de Dios, pero qué distinto también. ¿Alguien? Ok, muchísimas gracias. Sus oraciones por estos estudios. Dios mediante el próximo martes. ¿Qué sería el próximo martes? 27. ¿Sí? Dios mediante nos estaremos reuniendo nuevamente a las 8 de la noche. ¿Sí? Y sus oraciones por el hermano Peter, que está teniendo dificultades con su salud, quizás esté internado ya en el Hospital Belén. ¿Alguna pregunta o alguna petición en estos momentos, hermanos?